Buen día, maestra. En este video le presentaré la entrega 3, la relación de la ética con la ciencia y la tecnología. En la mayoría de las ocasiones donde suceden situaciones negativas a causa del uso de la ciencia y la tecnología, se debe que ninguna persona asume la responsabilidad ética de los daños que implica utilizar estos mecanismos de forma inadecuada o inoportuna. La ética influye directamente en el uso que se le da a la ciencia y la tecnología, pues en la actualidad a estas áreas del conocimiento se les atribuyen dos tipos de responsabilidades. Una de ellas corresponde a facilitar la vida de las personas, optimizar su tiempo, permitirle generar mayores ingresos, mientras que la otra implica amenazas a la propia supervivencia humana. Entre los principales desastres provocados por el ser humano al usar la ciencia y la tecnología destacan el fatal accidente de Chernobyl, el accidente nuclear de Fukushima 1 y los incendios petroleros de Kuwait. Accidente de Chernobyl. Es un desastre nuclear que ocurrió en 1986 en Ucrania, o específicamente en la central nuclear Vladimir Ilich. En líneas generales se logró establecer que desde el día anterior se estaban realizando una serie de pruebas que requerían disminuir la potencia, lo que ocasionó varios desequilibrios en el reactor 4. Esto desembocó en el sobrecalentamiento del reactor nuclear, provocando varias explosiones seguidas de un incendio que abrió la tapa del reactor. El accidente de Chernobyl acabó con la vida de 31 individuos y obligó al gobierno de la Unión Soviética a evacuar de emergencia a 116,000 personas. Accidente nuclear de Fukushima 1. Este suceso ocurrió en la central nuclear de Fukushima 1 en 2011, después de que un terremoto de magnitud 9.0 sacudiera con violencia la costa noroeste de Japón. En aquel momento la planta nuclear tenía 6 reactores de agua en ebullición, lo que ocasionó el accidente. El descontrol de esta planta desembocó en la emisión de radioisótopos en el medio ambiente, que fueron encontrados en los alimentos, el agua potable y otra serie de productos para el consumo. Incendios petroleros de Kuwait. Estos incendios ocurrieron durante la Guerra del Golfo y fueron ocasionados por las fuerzas militares iraquíes, que habían decidido prender fuego en 700 pozos petrolíferos como parte de su estrategia bélica. Estos incendios comenzaron en enero de 1991 y lograron extinguirse muchos meses después, en noviembre del mismo año. El desastre trajo como consecuencia la pérdida de 6 millones de barriles diarios. No obstante, lo más grave de las fue la terrible contaminación generalizada que se alojó tanto en la tierra como en la atmósfera, causando calentamiento global. La ética en el uso y creación de armamento. Los sistemas de armas autónomas que por definición deciden a quién atacar y que a continuación atacan sin intervención humana nos sitúan en un claro escenario de deshumanización, fuera de los planteamientos éticos más básicos, porque delegar en una máquina la decisión de matar va en contra de la dignidad humana y de los derechos de las personas, que pueden acabar siendo asesinadas extrajudicialmente con independencia, además de si se encuentran implicadas o no en los conflictos. Enfermedades causadas por el uso excesivo de la tecnología. Tensión ocular o presión intraocular. La tensión ocular se manifiesta en aquellas personas que pasan muchas horas frente a una pantalla, tanto del teléfono celular, tablet o computador. Pérdida de audición. Sordera o pérdida de audición prematura. Se produce por escuchar de manera prolongada música a un volumen demasiado elevado, ya sea con los audífonos del celular o conectados al computador, y es que los golpes por minuto pueden llegar a provocarla. De eso también depende mucho los BPM, ya sea la fuerza con la que tira los golpes. Tendinitis. La tendinitis es la inflamación de un tendón, la estructura fibrosa que une el músculo con el hueso, y se produce por la forma inadecuada de utilizar el mouse, el teclado del celular, el teclado del computador o uso prolongado del mando de la consola de videojuegos o de juegos. Nefritis palmar. Muy relacionada con las anteriores, caracterizada por la inflamación, aparición de manchas rojas en las manos después de un uso muy retirado de algunos dispositivos como el mouse, el teclado del celular, entre otros dispositivos. Pulgares anti-gadgets. Científicamente se llama enfermedad de Kerbein o teosinovitis. Los síntomas son un dolor persistente en la base de los pulgares, inflamación, dedos rígidos, especialmente al despertar, y dificultad para doblarlos. Doy por terminado este trabajo con mi conclusión. Después de esta investigación aprendí mucho y estoy consciente que la tecnología no es un juego y algo normal que está en nuestras vidas diarias. Tiene que ver mucho con nuestros valores y en cómo manejamos la tecnología. ¿Puede ser muy buena para nuestras vidas? Si sabemos cómo usarla, pero también podría perjudicarnos mucho. Depende de cómo se le dé el uso. Gracias por su atención, espero le haya gustado esta presentación. Buen día.